¿Listo? ¿Qué aparece si resulta? Pero, profe, envíame aquí por WhatsApp el link para poder entrar a la clase. ¿Listo, muchachos? ¿Qué aparece si resulta el archivo? Pues en mi caso sí, profe. Los demás compañeros. Sí, señor, ya está. Listo, perfecto. Entonces, van a arrancar con ese ejercicio, el cual está conformado como tal con 20 partecitas ya comunes y habituales para ustedes. ¿Sí? Entonces, demos inicio. Cuénteme, profe, qué pena, pero era que tenía inconvenientes para entrar. Sí. Ah, listo, pero perfecto. Ya estamos aquí entonces. Listo, Giovanni. Entonces decíamos que íbamos a ir descargando como tal el archivo con el que vamos a arrancar. ¿Listo? Profe, yo Entonces, tengo una duda con el archivo. ¿cómo, Diego? ¿La 7 es la misma 20? La 7 con la 20. Sí, dado el caso es la misma, sí, señor. ¿Sí? Ah, Sí. bueno. Profe, una pregunta. Cuéntame, Luis. Como dice el compañero, si el 7 y la 20 son los mismos, pero los condensadores son diferentes de capacidad, ¿cierto? Exacto, correcto. Son, digámoslo, iguales en el sentido que tienen el mismo nombre. Que ¿Sí? tienen la misma función, pero diferente capacidad. Exactamente, Luis Manuel, es correcto. Ah, vale. Vale. Sí, queda tonto. ¿Listo, muchachos? Listo, entonces, como les indiqué, van a ir realizándolo a las 6:30. Vamos a mirarlo entre todos, a ver cómo fue que les fue. O si antes terminan, mucho mejor todavía.
Ya saben que hay 20 componentes para darles o para asignarles el nombre a cada uno de ellos. Entonces, esa imagen que están observando ahí en la parte inferior, le pueden colocar, ya que el archivo que les envíe es un Word. Entonces, con respecto al número, usted va dando la definición a qué corresponde ese componente que está relacionado. Si de pronto no lo alcanza a ver, pues me cuenta. Si de pronto ese dibujo que se le está, que se le está representando en el diagrama, en la imagen, entonces me va a contar. Y si no, ya ahorita con todos socializamos qué fue lo que usted realizó y en qué parte le quedó de pronto mal realizado. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que el archivo está en la plataforma. Dice literalmente, está el nombre Boar, es Boar 1, con respecto si lo están buscando, porque dado el caso, pues ahí mismo están las actividades de ayer. Pero entonces la de hoy es la que dice Boar 1, que es la imagen que se les está compartiendo en la plataforma y que usted está observando. ¿Listo? Cuénteme, Jorge, ¿me necesitan? Profesor, Cuénteme, Juan Pablo. es que el número 3 como que no se ve muy bien. Listo, ahorita lo socializamos con todo fresco. Siga con el número 4. Sí, señor, listo. Sí, tranquilo, papá. Listo, profe. Listo, Luis. Ya miramos en 5 minuticos con los compañeros. ¿Listo? Listo. Vale, papá.
Profe, yo no le di ni a la 17 ni a la 3. Listo, tranquilo. No me preocupe. Fresco que ya en 5, que los compañeros hacen falta todavía 5. Y ya miramos con todos. No se preocupe. Listo, profe. Listo. Profe, ¿y en el 20 y en el 8 que colocamos la misma respuesta o es diferente? En el 20 y en el 8 sí son diferentes. En el 7, en el 7, en el 7, qué pena. Dado el caso, la respuesta por ahora sí puede ser ¿La la misma? misma. Y ya miramos de la manera como dijo Luis Manuel. ¿Listo? Listo, Héctor. ¿Listo? Entonces, ¿todos terminaron? ¿Qué opinan? ¿Falta alguno? Sí, señor, faltó. Bueno, dale, ya lo revisamos. Entonces, mientras están ustedes ahí ocupaditos, ya miramos quién está y quién no está. Cárdenas Giovanni. Sí, profe. Listo, gracias.
Henry Orlando. Sí, estoy. Gracias. Ven, me hacen un favor, me ayudan con el 7. Ya miramos. Diego Fernando Góngora. Presente. Laguna Jorge Emilio. Presente, profe, presente. Listo, gracias. Bueno, profe. Miranda Juan Pablo. Presente. Presente, profe. Vale, hijo. Molina Héctor. También lo vi por ahí. Luis Manuel. También está por ahí. Marisol, de igual manera. Villamizar, Daniel. Presente, profe. Vale, hijo. Quintero Batista, Cristian Andrés. Gaviria, Dani Armando. Listo, muchachos. Bueno, entonces revisemos el archivito. ¿A quién corresponde el número 1 de nuestro archivo? Puerto PS2. Exactamente, los puertos PS2. Conexión de teclado y mouse. El número 2 hace referencia a... USB. Exacto, entonces los puertos USB. Y el número 3, la Puerto salida, HMI. la salida HDMI. Salida HDMI. Exactamente. El número 4, VGA. exacto, el conector de video. El número 5, RJ. exacto, es correcto, el conector de red. Y el número 6, Análogo. Audio y micrófono. De los audífonos o micrófonos. exactamente, es correcto. Es correcto, los puertos análogos. Y el número 7, ¿Cuál es el primero? Qué pena. entonces dado el caso, los condensadores, exactamente. Entonces, y el número 8, Ranura CNR. las ranuras TNR, correcto. Y el número 9, O SATA. los puertos SATA, correcto. Y el 10, Ese no es el disipador de calor de la web. exactamente, es correcto. ¿Ese es el mismo puerto norte? Ese es el puente norte, sí, señor, es correcto. Algunos lo llaman disipador de calor de la board, el otro ya, la terminología pues es puente norte o zone bridge, pero hace referencia pues al mismo componente. ¿Listo? Entonces el número 11, Banco de memoria y video. Aceleradora gráfica. aceleradora gráfica, ¿Se la misma correcto. GPA, profe? La ranura AGP, sí señor, es correcto. Y la número 12, La pila. Pila. la Pila. pila o batería, ¿sí o no? Correcto. Y la número 13, Ese, pues yo creo que es el conector de alimentación del disipador. No. Un conector de alimentación. ¿qué opinan? ¿Es el que alimenta los ventiladores, profe? ¿Ese no es el de la tarjeta gráfica? Es el número 13, es donde se conecta la alimentación del disipador del procesador. Sí, señor, es correcto. Entonces, el número 13 es donde conectan el disipador de calor. Y el número 14, pues ya conocido. ¿Cómo qué?
Fuente de Entrada, alimentación. Conector de alimentación de la la entrada de la conexión de la, ¿qué? De la board. La corriente, sí, señor, es correcto. barra. Y el número 15, pues ahora sí es ¿quién? Las memorias. Son los La bancos memoria de RAM. tarjetas de memoria. Exacto, los bancos de memoria, es correcto. Y el número 16 corresponde a quién. Puerto del procesador. Entonces, dado el caso del mismo socket o dado el caso del procesador, pues el que haya colocado alguno de los dos está apropiado, ya que está haciendo referencia a uno de los dos, procesador o el socket del procesador. Y la número 17, No, yo no le. Conector del disipador de calor Del procesador. exacto, es otro ramal, es otra forma en la cual se conecta el disipador de calor. Y el O sea número que 10, ¿cómo? Profe, o sea que tiene dos conectores de disipador del procesador. Sí, claro, los la 13 procesadores. también es lo mismo, ¿cierto, profe? Lo que pasa es que los procesadores traen las dos opciones. ¿Por qué? Porque es muy común que los disipadores se dañen, se peguen o, dado el caso, se quemen. Entonces, no todos los disipadores vienen con el mismo ramal. Unos vienen con incrustación, que es como la 13, y otros vienen con 4 patas, 4 pines. ¿Sí? Entonces, ese es el número 17, conector de alimentación del procesador. Y la 18, Los reguladores de energía. entonces la 18 son las resistencia. resistencias. ¿Sí? Estas son las 18, resistencias. Y la número 19, Fuente de alimentación del procesador. exactamente, es conector de alimentación del procesador. Y Ajá. la número 20, que ya es la que hacían referencia a ustedes, ¿cierto? Profe, En la 18 cual- ¿qué es? La 18 dijeron ustedes que era la resistencia, que era el que se encarga de la oposición a la corriente al interior de la placa. La 19, conector de alimentación del procesador. Y el 20, filtros o condensadores encapsulados. Entonces, fíjense que la 7, pues también son filtros o condensadores. Y la 20 también son filtros o condensadores que los diferencia su amperaje y su encapsulado. Entonces, el 20 es un condensador encapsulado y el número 7 es el condensador común que maneja 7, 10 o 3 microfaradios al interior de la placa. ¿Listo? Entonces, preguntas con respecto a ese archivo. Profe, no me quedó muy clara la 17, ¿cuál es? La 17, el conector de alimentación. ¿De quién? Del disipador. Como dicen ustedes, el ventiladorcito que va encima de la placa. Dado el caso, pues este mismo que ya les muestro. El mismo disipador de calor. Exacto, es el mismo disipador de calor. Es decir, que hay dos el opciones ventilador. diferentes. Es este que pueden ver. Ahí le creo que alcanzan a ver el ramal, ¿cierto? Creo que alcanzan a ver la punta, ¿verdad? Sí, señor. 4 pines. ¿Sí? Entonces, ahí pueden darse cuenta ustedes cuál es el cablecito que hablábamos. Que dado el caso, va incrustado en esos 4 pines que están observando allá. Entonces, ese es el del caso, procesadores AMD, procesadores Athlon, procesadores Phenon, que corresponden a la casa fabricante AMD. Entonces, Y ahí ese es pueden darse de cuenta cómo ese es el 17, el conector de alimentación del disipador de que de la board o de la. del procesador, el 17. El de la board es el 10. Profe, pero el más común es el de las cuatro entradas, ¿sí? Exacto, sí señor. El habitual es 4 paticas, sí señor. Es correcto. Sí, sí. ¿Listo? ¿Otra pregunta por ahí?
Sí, Claro. profe, cuando hablamos de resistencias, por favor, me explica un poquitico de eso. ¿De qué es una resistencia? Es la resistencia. ¿Qué funciona? Ustedes tengan en cuenta que dijimos clases pasadas que las resistencias pues están denominadas de maneras distintas. ¿Sí? Podemos decir que dado el caso, como lo puede observar a continuación, entonces aquí puede ver una gama de resistencias. Resistencias en las placas, como lo está observando aquí. Aquí puede ver, puede observar, se puede dar cuenta de lo que corresponde a las resistencias que usted encuentra en una tarjeta madre. Las resistencias habitualmente, cada una, pues tiene que, por ejemplo, unas son de tantalio. Entonces aquí puede ver, aquí se puede dar cuenta de las resistencias de tantalio. Pues llamémoslo en otro término, parecen unas lentejitas. ¿Sí? Entonces, las resistencias, cada una y según su denominación y según su amperaje, pues van a tener que una forma distinta a mostrarse. Y puede ver que dado el caso, cuando hablamos de resistencias, hay cualquier cantidad al momento de mencionarlas. Entonces, cada una de ellas con un amperaje, con un ¿qué? Con un valor, con un voltio, otras son en K, otras son representadas en microfaradios. Entonces, cada una tiene que una actividad precisa. La que tiene la board, pues ya saben ustedes que todas las board cambian, ¿sí? Unas resistencias son en cobre. Entonces, aquí puede darse cuenta que dado el caso, algunas vienen envueltas en lo que usted ya conoce como el cobre, como otras son denominadas bobinas. ¿Sí? Entonces, en las placas, unas resistencias son estilo bobinas, como esta que está observando acá. Material ferroso y el conductor, que es, dado el caso del cobre. Todas estas resistencias, ustedes las ven en ¿qué? En algunas board como tal. Entonces, aquí puede darse cuenta si es cierto o no. Creo que ahí alcanzan a ver, ¿verdad? Al lado de los condensadores más altos, puede darse cuenta que hay una resistencia estilo bobina. Ahí puede darse cuenta en la cual, aquí, en esta imagen a profundidad, hacia el fondo alcanzan a ver dos bobinas. Y así sucesivamente las placas traen sus resistencias de acuerdo a qué? De acuerdo a la casa fabricante de la board. Entonces, eso va a ir variando con respecto al ensamblaje. Entonces, ya saben ustedes que cuando hablamos de una resistencia, es la oposición a la corriente, es la que se encarga de generarle a la corriente interna de su máquina una oposición para que, dado el caso, no se existan las sobrecargas de voltaje. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Yo, profe, lo que pasa es que yo no tengo en claro lo de cuál es la diferencia entre la PCI y la AGP. ¿Para qué son? ¿Cuál es la diferencia entre qué? De la tarjeta PCI y la AGP. Ah, listo, ya buscamos una board. Ya la compartimos. ¿La PCI también es de video? La PCI, pero simplemente el video análogo, el del monitor, el de la pantalla. ¿Sí? Ustedes tengan presente eso. Y cuando nosotros hablamos de una tarjeta de video, pues estamos haciendo referencia, por ejemplo, a una de las viejitas que se incrustaban en PCI.
que es esta, dado el caso que se está compartiendo. Por ejemplo, esta, ¿sí? Entonces, fíjense que esa tarjeta de video no quiere decir que mejore el video, no, simplemente le está solucionando el problema, ya que se le dañó el puerto a usted de video, ese conector azul, ¿sí? Entonces, es muy grande la diferencia entre ¿qué? Entre una aceleradora gráfica con respecto a una tarjeta de video. Cuando usted habla de una aceleradora gráfica, la palabra lo está diciendo. Primero, está mejorando el rendimiento de la imagen. Segundo, trae un disipador para que, dado el caso, los procesos que usted realice no se vaya a calentar, ¿sí? Entonces tenga presente ese pedacito. Vea, esta era, dado el caso, hacia arriba el super video, hacia abajo el video antiguo y mucho más hacia abajo el super video arriba, y dado el caso el analógico abajo, comúnmente conocido como VGA DB9 o conector de video. Pero ya cuando usted hace referencia a una tarjeta aceleradora gráfica, pues no se va a parecer en nada. Listo. Es la aceleradora gráfica, digamos una 1080, la puede observar aquí. Es aquí puede darse cuenta con respecto a qué. Pues si usted de los que juega harto, pues lo primordial necesita de una tarjeta aceleradora gráfica, llámese GeForce, llámese lo que corresponde a qué, a las MSI. Es cada una de ellas, usted se da cuenta que primero el ensamblaje, segundo, sus disipadores van a permitirle que menos se vaya a calentar. Entonces, cuando usted habla de las ranuras PCI, está haciendo referencia, pues dado el caso a las que usted ya conoce, que son estas blancas, en algo otros son de color, pero fíjese la forma de incrustar. En ninguna de las puntas lleva una pestaña con respecto a la aceleradora gráfica que la estamos viendo acá. Entonces, ahí puede ver, pueden observar con respecto a quién, a la aceleradora gráfica. Primero, siempre la identifica una pestaña, siempre la caracteriza una pestaña en la parte superior. El encapsulado, pues fíjese que es distinto. Si usted mira la ranura, no son iguales. Si ustedes miran aquí, ¿hacia dónde va la parte pequeña de la ranura MSI? O el caso de la misma PCI. Fíjese que va hacia la derecha. Y si hablamos o mencionamos la AGP, la ranura va hacia dónde? Hacia el otro lado, aparte de que la acompaña una pestaña. ¿Esa pestaña para qué es? Para incrustar, para sujetar la tarjeta Super Video. Ya saben ustedes que manejan disipadores y pueden llegar a tener ¿qué? Una vibración. Y si manejan una vibración, se puede ir saliendo sola. Entonces, para eso es esa pestaña, un sujetador con respecto a la tarjeta. ¿Listo? Entonces tenga presente otra cosita, que las PCI no transportan velocidad. Las PCI simplemente es para que usted incruste y refleje, mientras que las AGP manejan es una velocidad en megahertz o en gigahertz. Si usted tiene una tarjeta de 2 gigas, de 4 gigas, con respecto a las otras ranuras. Las otras ranuras simplemente trabajan es megahertz. ¿Al lado de quién? Al lado de una de las tarjetas aceleradoras gráficas. Entonces, eso también la diferencia. La velocidad de transferencia en sus componentes. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Quién tiene alguna otra duda? Profe, en el caso de los condensadores,
ya que en la imagen anterior, en las partes, hay mismos condensadores pero de diferentes capacidades, pero ¿en qué afecta eso a la placa madre? Lo que pasa es que se puede decir que son similares, pero dado el caso, como lo dijo usted, los microfaradios van a estar encargados, por ejemplo, digamos, una placa MSI. El la board MSI. Si ustedes observan la board MSI, la gran mayoría de sus de sus capacitores, de sus mismos filtros, están encapsulados. ¿Sí? ¿Qué diferencia un encapsulado con respecto al otro? Cuando hay sobrecargas de corriente, los condensadores se soplan. ¿Sí? Entonces tenga presente ese pedacito. Cuando un condensador o filtro se sopla, empieza el problema con la conectividad. ¿Qué pasa con la conectividad? A base de esta, ya más hablando de que un poquito más reciente. Fíjese que todos los capacitadores, todos los condensadores que observa, todos están encapsulados. Quiere decir que son placas más resistentes a los bajones de energía. Con respecto al convencional, llamémoslo en una board vía, fíjense que todos los condensadores están basados simplemente a una incrustación, a un encapsulado totalmente diferente al otro. Con respecto a las sobrecargas, de una vez la cabecita, la punta, que corresponde a quién, que hace referencia al capacitor, automáticamente se empieza a soplar y empieza a coger un relieve en la parte superior. Entonces, cada una de ellas se diferencia por su ensamblaje y por su capacidad en microfaradios. Que un filtro de esos falle, pues es cuando usted escucha el término que una board está en corto. Ahí es donde usted escucha ese término, que las board están en corto. ¿Por qué? Porque dado el caso, están haciendo falta las conexiones correspondientes a los condensadores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Ya saben ustedes pues que los condensadores se miden en ¿qué? En microfaradios, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Muchachos. ¿Claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos, dado el caso, con el archivo que sigue. Vamos a la plataforma y descargamos el archivo que hace referencia, pues está nombrado como board 3. ¿Bar 3? Exacto, board 3. Descargamos ese archivo, dado el caso el que se les está compartiendo, con el que ustedes tienen allá. Entonces van a arrancar con esa. Una board ya más reciente, una board ya más actual. ¿Les abrió todos el archivo? Sí, a mí sí. Sí, ya, profe. Sí, señor. Bueno, perfecto.
Profe, yo tengo una pregunta. Señor, ¿La número 4 sería el conector de alimentación de la board o estoy mal? no, ese no es el de la board todavía. ¿No? No, señor. ¿Es el conector de alimentación del procesador? Sí. Sí, como tal, el que está arriba, sí. El profe, esa 5 ¿qué es? ¿Cómo? Es uno de los comunes que ustedes ya conocen. La 5 es donde va conectado lo que es puerto de HDMI, las conexiones de USB. Sí, pero esa Pues lo que lo tapa debajo, ¿no? Es profe, Sí, o simplemente, sea, es simplemente la solapa. Pero esa solapa hace mm, referencia a otra cosa. pero está preguntando por la solapa o por los puertos. No, La en solapa. caso no estamos hablando por lo de abajo, sino por esa solapa. Ah, no, ahí sin idea. Esa solapa está o sea, tapando a un está, dispositivo. o sea, tiene algo que hacer ahí, un porqué. Claro, sí, señor. Es correcto. Profe, ¿la 11 son las ranuras CNR o tiene otro nombre diferente? No, va bien. ¿Sí? Sí, señor. ¿Listo, muchachos? ¿Terminaron? ¿O todavía no? No, profe, 5 minutos. Ah, bueno. Listo. Vayan mirando que ya miramos entre todos.
No, profe, no le dan ni a las 5, ni a las 16, ni a las 14. Listo, tranquilo, ahorita la miramos. Fresco. Listo, profe. Listo, Luis, ya miramos. Profe, a mí me faltaron 4. Listo, tranquilo. No se preocupen por eso. ¿Ya listo?
Profesor, una pregunta. Dime, Juan. ¿La 10 es el chipset o la memoria caché? Es que no estoy seguro. Ese es el chipset, sí, señor. El chipset, listo, bro. Ajá. Gracias. Profe, Señor, cuénteme. una preguntita, por lo menos en la 15, bueno, a mí en una clase que tuve, eso se le puede llamar también cooler, Exacto. ¿sí? Sí, ese es el skewer, sí, señor. Ya. Se llama skewer, disipador de calor. ¿Sí? Cooler. Ok. ¿El chipset es el mismo microprocesador? No, señor. Es el auxiliar del microprocesador. Ok. Es el que determina las características de la placa, la board. ¿Ustedes terminaron? Pues terminar como terminar no, pero me hicieron falta algunas. Uno no Listo. me, no me Miremos. acordé del nombre y pues por lo menos la 5, la 6 y la 7, o sea, quedo confundido ahí. No sé qué sea con por lo menos la 7, conector de audífonos o qué, o si ahí mismo está la entrada HDMI, o puede ser que la 6 sea eso, o ¿sí ven? O esté en la 5. Listo, entonces miremos a ver cómo les fue. El número 1 dijeron que era quién. El conector Pues de la El alimentador de la board. El conector de alimentación de la board, sí, señor. El número 2. el slot de la RAM. Memoria La RAM. memoria RAM. Correcto. Esas son las ranuras o slot, correcto. Y el número 3. El socket. El socket del Conector procesador. de... Ajá, El socket del del procesador. procesador, correcto. Y el 4. El conector Conector de Conector del alimentador. Ahí estaría el conector de alimentación del procesador, correcto. Ajá. Bien. Y el número 5. Profe, la 4, ¿cuál era? ese es el conector de alimentación del procesador. De ahí se alimenta el procesador. Y de la 1 se alimenta la board, la placa. ¿Listo? Y entonces dijeron que el 5 era quién. En ella estamos todos perdidos. Solapa de los puertos. Todos los puertos que tiene, profe. Entonces, Ahí debe ir el puerto para entrada de video, el VGA Las USB. y eso. Digo yo, ¿no? ese es otro disipador de calor de la board. Eso es lo que iba a decir, profe. Exacto, y ese era. Porque hay dos, hay puente norte y hay puente sur. ¿Sí? Sí. Entonces, esa board maneja los dos puentes, puente Sí. y puente sur. ¿Listo? Ese era el caso del 5. Es el norte, ese es el sur, ¿cierto? Ese es el sur, sí señor. El puente norte está abajo. Voy a decir que es el número 15. Digamos que está debajo, ¿no?
porque dado el caso el 15 pues es el disipador, pero debajo de ese disipador está el otro puente. Es puente norte, puente sur, algunos lo llaman non-bridge o zoom-bridge, pero pues hace referencia al mismo componente. Entonces, el número 6 hace referencia El RJ45, R45. profe. Exacto, el 6 era el RJ45. El RJ45 por lo regular siempre es liso el conector. Por eso es que se diferencia. Siempre es liso en su parte superior. ¿Y el 7 es quién? Los puertos ¿Conectores de análogos. audio? Exacto, los puertos análogos, es correcto, sí señor. Y el número 8, No estaba tan perdido. ¿cómo? La ¿Qué? aceleradora gráfica. No estaba tan perdido. No, claro que no estaban perdidos. Ya saben ustedes que ese puerto liso siempre va a ser para ese conector. Y el 8, pues dijeron que era la aceleradora gráfica, la tarjeta AGP, ¿cierto? Del análogo del USB. ¿Cómo? ¿Cómo distingo el análogo del USB? El USB está en la esquina de la solapa del disipador de calor de la board. No, pero ¿cómo los distingo? Es que me parecen, esas cositas se parecen. Por Lo que la pasa es que esa board tiene análogos arriba y debajo trae el puerto USB. Trae las dos opciones en el mismo orden. Y el otro ramal USB está en la esquina superior derecha del disipador. Se puede decir que está al pie del conector de video. ¿Listo? Y el número 9 ya familiar, que es ¿quién? Condensadores. Los condensadores, correcto. Y por allá, como dijo un compañero, el número 10 pues hace referencia al chipset. ¿Sí? Ese sería el número 10, el chipset, el que se encarga de determinar las características de la placa. Y el número 11 hace referencia La la ranura del caso CNR. Profe, yo sé cuál es ese puerto, pero yo no sé para qué es. ¿Cómo? No sé para qué es ese puerto. Lo distingo, pero no sé para qué es. Lo que pasa es que el CNR hoy en día es el reemplazo en las placas nuevas de los PCI, porque ya no hay PCIs. ¿Sí? Fíjense usted que en esta placa por ningún lado hay un PCI. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, el reemplazo de ese componente es la ranura CNR, donde usted conecta tarjetas de red, donde usted conecta tarjetas de sonido, tarjetas de red a nivel telefónica. Eso es lo que conecta en el componente o dispositivo número 11. ¿Listo? O sea, el modem, ¿cierto? ¿Cómo? Exacto, sí, señor. Profe, Es correcto. y por ejemplo, para el Wi-Fi, ¿en dónde va y de qué puerto, qué cosas? No sé. Es el Wi-Fi, está en el conector número 12. ¿12? Sí, señor. Ahí está. Para conectar, dado el caso de este componente, si de pronto no lo han visto, si de pronto no lo han visto, es este mismo. Ese conector es para el componente Wi-Fi, para la tarjeta. Profe, Señor, también ese puerto sirve para colocar el disco duro, ¿cierto? dado el caso el del lado. ¿Sí? ¿Cuál Sí, del lado? Es el mismo que manejan los portátiles, ¿no? Eso, sí, señores, correcto. Exactamente. Por ese lado va la idea en las placas nuevas. Entonces, entre el DOT y el medio de la ranura AGP está el componente que dicen ustedes. Entonces, ahí está basado o ahí conectan ese dispositivo. Entonces, ya saben lo que referencia el número 12. El 13 ya muy habitual, la batería. Y el 14 corresponde ¿a quién? Alimentación del disipador de calor. ¿Ese es el condensador encapsulado? Entonces el 14, digamos que sí también está al lado, sí. Pero dado el caso los pines, como dijo el compañero, ahí conectamos el conector.
Ajá, el conector de alimentación del disipador. disipador, correcto. Y al lado, pues sí, señor, tiene toda la razón. Al lado están los condensadores encapsulados. Y el 15, pues ya es el disipador, que se encarga de aislarle el calor a ese integrado o a ese componente. ¿Listo? Entonces, ahí estaría la 15. Y la número 16, pues quedó tapado con el dibujo, pero es dado el caso el que vimos hace un ratico, la alimentación del disipador del procesador. Entonces, las 4 paticas, que no se ven porque quedó el dibujo encima, pero ese pin hace referencia o le permite al usuario conectar el disipador o la alimentación del disipador de calor del procesador. ¿Listo? Entonces, esas serían las partes correspondientes a esa board. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿la ¿El 17? 17 qué fue, profe? Yo juraba que la 12 era la... Ajá. Sí, señor. Dado el caso, ahí ya tienen la respuesta, señor. ¿Qué otra pregunta? ¿El 17, profe, qué fue? El 17 corresponde. ¿A qué se les parece? ¿Quién me La dice? 17, profe. Sí, ¿a quién se parece? La resistencia. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa está cerca de la pila? La ROM, profe. Como Dios. la RON. Ah, la ROM BIOS. Entonces, corresponde a la número 17. Es correcto. Entonces, esa es la famosa y conocida ROM BIOS. O la misma memoria ROM. ¿Listo? Esa es la número 17. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿cuál es la 14? ¿Cuál es la 14? El conector de alimentación del disipador. El 14 y el 16, profe. No, profe, gracias. Y el 16, pues es el conector de alimentación, ¿Sí? pero ya el que va encima del procesador. ¿Sí? Ya saben ustedes que encima del procesador siempre va ¿quién? Un disipador de calor. ¿Listo? Entonces, claro hasta ahí, ¿verdad? Claro. Sí. Perfecto. Entonces, El profe, el 17, ¿cuál es? Qué pena. Profe, el 17, la alimentación del disipador, ¿cuántos pines tiene? No el del procesador, el otro es de la board, ¿cierto? No. ya les comparto y me cuentan cuál. ¿Cuántos disipadores hay? El de la board y el del procesador, ¿sí o no? Solamente esos dos. La board, pues siempre de las board, siempre las nuevas traen 2. En este caso, el 5 y el 15. ¿Sí? Ya el otro no cuenta porque ese nomás trabaja es para el procesador. ¿Sí? Entonces, el 17 era la BIOS, el 16 era donde se conectaba el disipador del procesador, el 14 se conectaba el disipador del número 15, Sí, profe. es el caso de lo que estamos haciendo. Referencia, ¿sí? Sí, profe, yo estoy adelantado. Listo, perfecto. Entonces, claro. Claro. Profe, y la 12, ¿cuál es que era? Es que ya se me olvidó. La 12 era donde conectamos la tarjeta inalámbrica. ¿Listo? Esa es la que conectamos en la número 12. La 11, pues ya dijimos atrás que correspondía a las ranuras CNR o reemplazo de las PCI hoy en día en la actualidad. ¿Listo? ¿Alguno más tiene otra pregunta? No, claro, hasta ahí. Profe, un descanso. Cuénteme, Luis. Ahí en el 12, como dije anteriormente, ahí no se puede conectar el disco duro. O sea, hay otro tipo de disco duro. Sí, señor, claro, el sólido. Sí, Solo que- el MP. sí, claro. ¿Es? Sí, sino que es el conector que está al lado de la AGP. Ah, ya. Sí, pero claro, usted tiene toda la razón, que es el disco sólido. Sí, señor. Es el disco con la tecnología actual. Ujú. Es correcto, muchachos. Bueno, listo, muchachos. Entonces, cerramos ese archivo y vamos
Vamos para qué, vamos para el otro. Entonces F5. Ahora que actualice la plataforma y le muestre el archivo. Si no aparece, recuerde presionar F5, así sea un par de veces, para que aparezca la información. Profe, ¿cuál es el que tiene que aparecer? El archivo que dice actividad en clase. Ah, ya listo, ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué corresponde? Pues en el caso a este mismo que le estoy compartiendo. ¿Listo? Sí, profe, Ese está. es el archivo, el cual usted va a sombrear de color rojo la que es la indicada. ¿Listo? Entonces, hágale pues, Profe, me envía el archivo. es que a mí sí me hace que esa ya la hicimos, ¿no? ¿Cómo? A mí sí me hace que esa ya la hicimos. Una sí, señor. Profe, yo tengo problemas con ese archivo. ¿Y Más eso bien, por qué, papá? más bien le escaneo y se lo imprimo y lo escaneo. Sí, también no hay problema. Es que no me abre el Claro que archivo. sí. Se me quedó ahí el Word, no me abrió, se quedó cerrado y me dice cerrar el Word o esperar. Sí. Listo. No hay problema. Ustedes tengan en cuenta que ese archivo, que dado el caso se está compartiendo, pues ese es el que ustedes me van a enviar. ¿Listo? Entonces ese lo puede dejar ahí quietico, lo puede dejar para que lo guarde, o si ya lo descargó, pues mucho mejor. Y el que vamos a realizar ya, es dado el caso, el que ya aparece en este momento en la plataforma. ¿Listo? Entonces miremos si es cierto que aparece o no el enlace que dice que aprende con un clic. Entonces Sí, miremos si profe. es cierto o no que aparece ese archivo. ¿Sí les aparece? Sí, profe, ya. A mí me abrió un test. Exacto, ese mismo. Ese es el que van a realizar. Le dan corregir, toma la captura con imprimir pantalla y me envía la imagen.
ya saben que en la parte inferior dice corregir test y esa es la captura que me van a enviar. Lo que se fue como resultado al momento de corregir. Profe, ¿por dónde le enviamos eso? ¿Por WhatsApp? Al WhatsApp, dijo, sí, señor. ¿Listo, profe? ¿Ya le llegó? Sí. Sí, señor, ya. Muy bien. Profe, el link que nos envió cuando lo terminó, se lo enviamos por WhatsApp. Exacto, sí, señor. La foto de la corrección. Listo. Me le dieron corregir. Listo, entonces el que ya haya terminado, que ya me envió la foto, va a ser la otra actividad. Es ustedes mismos van a determinar
la placa que le envié, 24 componentes en ella. Usted mismo los escoge, usted mismo los selecciona. ¿Cuáles son esos 24 componentes en esa placa? Profe, en esa sabe que solamente nosotros mismos los enumeramos, ¿sí? Exacto, sí, señor.
Profe, ¿qué toca hacer con ese? Ahí no hay números. No, porque ustedes son los que lo van a identificar. Mm, yo tengo mis dudas, eso tiene como 4 5 chipsets, No, uno solo. y los otros entonces, ¿qué son? Los demás son integrados. El chipset es uno solito. El chipset es uno solo en esa placa. Profe, yo tengo una preguntita. Claro, cuénteme. Qué pena la ignorancia, ¿no? Pero ahí cómo hago para colocar los numeritos encima. Digamos, la manera más fácil, pues puede colocar un comentario en Word. ¿Sí? Y en Word usted puede montar el comentario. Ah, para montarlo encima, sí. Sí, para montarlo encima. Y digamos, la más sencilla, pues es por Paint. Se abre Paint y le va colocando los numeritos. ¿Sí? Ah, vale, profe. Entonces Pues, usted va a Paint y selecciona la brochita. Selecciona la brochita y el color que quiera escribir vale, profe. para que se muestre. Listo.
Profe, esa Board es una, ¿qué? Una Axus, ¿qué? Maximus. Sí, es una Axus 5. Es procesador de contacto. Profe, tengo mis dudas con los, es que se parece mucho eso al chipset, los que están arriba en la parte inferior izquierda, superior izquierda. Ujú. Hay De como, los tres, hay de como los un tres, dispositivo. de los tres que están arriba, uno es el chipset. Pero pues ya se le toca a usted. Yo creo que el del medio, ¿cierto? Sí, puede ser. Ah, ya sé cómo, se la voy a redactar de una forma para que... Con los nombres se da cuenta usted cuál es.
Vamos, muchachos.
Profe, así como en la puerta de la 115 del baño, de la ducha, la ducha de la ducha, así es los acrílicos que hay allá, pero no se hacen alturas como usted, porque Profe, eso se puede enviar mañana, ¿verdad? Ya, profe, sí debe poner. Profe, eso se puede enviar mañana, sí. Señor. Eso se puede, el trabajo se puede enviar mañana, sí. Sí, claro que sí, no hay problema. Ah, vale, bro, que hasta ahora estoy colocando los numeritos. Sí, lo que no alcancen ahorita, claro, me lo envían mañana, ustedes saben que sí. Ah, vale, Ustedes saben que no hay problema.
¿Listo, jovencitos? Sí, profe, ahí vamos. Ah, listo. Profe, estoy escribiendo y lo que pasa es que se me acabó de apagar el teléfono, pero yo le tomé pantallazo al computador, pues como lo tenía en WhatsApp web, Sí, le tomé pantallazo al computador de lo que hice, ¿sí? Como yo le dije que para escribir los nombres encima de la imagen. claro, Pero sí. entonces, ¿cómo hago para enviar la prueba por Met? Por mail no, lo que pasa es que mail solamente es para grabación. ¿Sí? Entonces sería montar al WhatsApp, o sea, dejo el pantallazo en el WhatsApp web y cuando cargue mi teléfono se envía automáticamente y queda la hora de envío. Exacto, sí, señor, claro. Ah, Entonces bueno. ya los archivos me los envían por el WhatsApp o al correo. Ah, listo, profe. Al correo. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Listo, papá. Bueno, muchachos, entonces terminan el archivito, me lo envían, ya saben por qué medios, sea el WhatsApp, sea el correo, sea que termine ahorita, sea que me lo envíe mañana. Ya saben que ustedes por qué medio me lo pueden adjuntar, ¿listo? Entonces, y nos vemos, Dios mediante unos, pues la próxima semana, ya con respecto a otro temario, haciendo referencia sea al procesador, sea las memorias RAM, y los demás, pues uno nos vemos mañana y otro ya el lunes o dentro de 8 días. ¿Listo, muchachos?